enorme para mí estar nuevamente aquí. Ustedes saben que en el año 2017 estuve y bueno, eran unos cuantos años atrás. Solo estábamos trabajando en Polonia, ¿sí? Con los polacos. Así que estuvimos unos 10 años más o menos abriendo iglesias, evangelizando, ayudando a otros pastores a abrir iglesias, a afianzar el ministerio de otros también. Trabajamos para el reino de los cielos, no trabajamos para nosotros. Entonces, en un momento el Señor nos indica, nos llama a abrir una iglesia hispana. Y bueno, nosotros no había nada que nosotros pudiéramos pensar por nosotros mismos de que sería bueno abrir una iglesia hispana, porque no había muchos hispanos, teníamos un amigo nomás, pero este sentir iba creciendo y nosotros no entendíamos mucho, pero bueno, hoy podemos entender más porque los planes del Señor son así. A veces nos manda a hacer algo que todavía no vemos todo el panorama completo, pero el Señor nos va mostrando de a poco que sí, era su voluntad. No solo había que creer en un momento, depositar toda la confianza en el Señor. Así que hoy día sí están viniendo muchos inmigrantes hispanos y nos sorprendió el Señor porque nosotros primero comenzamos la iglesia y después empezaron a venir muchos hispanos. Como también han venido muchos ucranianos refugiados, ¿no? Cuando comenzó la guerra en general en todo el país. Desde el 2014 ya había guerra en Ucrania, en una zona, pero bueno, ustedes saben qué pasó después y estuvimos trabajando en el 2002 bastante fuerte con los ucranianos y los refugiados, ¿sí? Así que gracias al Señor también por las organizaciones que estuvieron ahí. Hoy día ya no están pasando muchos ucranianos por la frontera como antes, muchos se han vuelto. Las organizaciones que trabajaban de ayuda humanitaria se retiraron ya del país, de Polonia, pero bueno, nosotros seguimos trabajando con grupos que van adentro de Ucrania porque la guerra continúa. Y bueno, de ayuda humanitaria, para bendecir, para ayudar, para fortalecer y estar ahí. Es una bendición poder estar en ese momento. En un momento nos miramos con Noelia, mi esposa, y dijimos, para esta hora hemos llegado, y los dos sentíamos lo mismo también, ¿no? Que era un momento clave en Polonia, y sigue siendo clave. Y les voy a estar pidiendo sus oraciones, porque bueno, siempre Polonia estuvo en el medio de los conflictos de Europa, porque justamente está en el medio. Y bueno, tiene a dos grandes ahí, Alemania y Rusia, pero hoy día Alemania no es un problema, pero sí Rusia. Que el Señor nos mantenga en paz para poder seguir siendo de bendición con esta libertad que tenemos, ¿no? Y bueno, les agradecemos sus oraciones en favor nuestro también, ¿sí? Las cosas están un poquito delicadas, pero confiamos en el Señor, que siempre el Señor tiene sus planes por sobre todas las cosas, ¿sí? Ninguna cosa a nosotros sentimos que nos agarra de improviso, ¿no? Que no la veíamos venir, a veces, ¿no? Algunas situaciones, pero Dios ya tenía todo en sus planes y Él sabía cómo nos iba a ayudar, cómo nos iba a bendecir para ser de bendición también. Así que el Señor tiene todo bajo control. Y bueno, y la iglesia hispana estuvo ayudando en el 2002, cuando comenzó la guerra, estuvimos nosotros como iglesia hispana ayudando, ¿sí? Como cuerpo. Una persona poco puede hacer, pero con un grupo es más fuerte, ¿no? Así que estuvimos ayudando. Ya creo que le hemos dejado un video para que lo puedan ver cuando quieran, acerca de nuestro trabajo con los refugiados. Pero bueno, Polonia es uno de los países menos evangelizados dentro de los
Bueno, los países musulmanes son los menos evangelizados porque no se conoce de cuántos, no se puede hacer un porcentaje, no se conoce cuántos cristianos hay por la persecución, porque son países cerrados. Pero bueno, de Polonia se puede saber, ¿no? Que es el 0,02 personas nacidas de nuevo, sumando todo, puede ser ahora el 0,3, sumando todos los protestantes, distintas denominaciones también, ¿no? Pero bueno, de nuestra denominación, que es la más grande en Polonia, solo hay 260 iglesias aproximadamente. Así que está todo por hacer. Y en eso constituyó mi llamado cuando estábamos en Pehuajó, no sé si les suena. Pehuajó, tal vez escucharon. Bueno, éramos pastores ahí en Pehuajó y el Señor nos llamó. ¿Sí? Estaba viendo de curioso, pues siempre en mi corazón estuvo en las misiones también, ¿no? Estábamos apoyando, de nuestra iglesia salieron algunos misioneros también bajo nuestro ministerio. Y estábamos apoyando las misiones también, pero bueno, de repente nos tocó a nosotros y el Señor nos llamó a nosotros. Estábamos bastante bien en la iglesia, bastante tranquilos y cómodos. 2 reuniones los domingos, 8 iglesias anexos para atender y bueno, no tendríamos por qué movernos, ¿no? Pero el Señor quería otra cosa. Hay otros lugares en el mundo donde nunca se ha predicado el Evangelio, ¿no? Tal vez no es el caso de Polonia, porque son católicos, pero sí ellos no tienen el conocimiento, digamos, empírico, digamos, el conocimiento experimental de Dios en sus vidas. Pero bueno, hay muchos que tienen hambre de conocer el verdadero Evangelio, pero aún no saben bien qué es lo que están buscando, pero tienen su vacío en el interior. Así que ahí estamos y nosotros abrimos la iglesia hispana, pero es tan difícil que se conviertan los polacos, que los polacos se acerquen al Evangelio. Y ahora con esto de que los hispanos somos así más alegres y más abiertos y tenemos nuestro estilo y los polacos les gusta eso, ¿no? Quizás quisieran ser como un hispano. Pero bueno, y se acercan, empiezan a venir a la iglesia hispana y es una forma de ganar a los polacos que de otra manera hubiera sido muy difícil. Lo hemos comprobado, es muy difícil, ¿no? Que se acerquen al Evangelio. Así que hasta para los polacos estamos siendo de bendición. ¿Qué les parece? Somos la única iglesia hispana en todo Polonia y estamos en Varsovia. Así que el Señor nos ayude porque hay muchos otros lugares también en que están esperando que abramos una iglesia, que tengamos una iglesia hija, en otras ciudades grandes como Cracovia, Wrocław, y bueno, a veces nos preguntan, ¿y cuándo van a venir para acá? Y bueno, necesitamos más tiempo porque disposición hay. Que el Señor acomode todas las cosas, pero lo importante es que estamos dispuestos. ¿Sí? Desde que salimos de Argentina y fuimos a Polonia ya estuvimos dispuestos a todo, ¿no? Y eso es lo más importante, creo, para cada uno de los hijos de Dios, cada uno de los que se considera discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, pero sobre todo hijos de Dios, es esa entrega, esa entrega. Puede que Dios no te llame a las naciones, puede el Señor que te llame a algo específico en tu lugar y lo tengas que dar todo. Y a veces uno, cuando le dicen darlo todo, a veces uno piensa en esos pastores que hacen pactos y esas cosas, ¿no? Que lo piden todo, pero no es el Señor el que está pidiendo. Tú tienes que asegurarte que el Señor te lo está pidiendo. De eso quiero hablar hoy en la predicación. La ciencia, a ver si tenemos algo aquí. Les pasé el PowerPoint. ¿Estará? Ahí está. Bueno,
la ciencia ha avanzado mucho, ustedes saben lo que es la nanotecnología, que en algo tan pequeño se puede tener mucho. Bueno, aquí tenemos un chip, ¿no? Que, bueno, pensamos los cristianos que esto podría traer consecuencias graves, ¿no? Si se usa... Bueno, no quiero hablar de esto en realidad. Pero sabemos que a veces no son para bien los avances, ¿no? Todos. Lo que quiero hablar es de cómo ha avanzado la tecnología y nosotros consideramos como algo tan grande, tan superior, qué tremendo esto en algo tan pequeño como un grano de arroz pueda caber tanta información, ¿no? Y eso no es todo. Ahora tenemos los pendrive, ¿no? Que tienen hasta 1 tera de memoria y entra tanto en algo tan pequeño. Bueno, yo tengo algo aquí también que es de una tecnología superior. Es muy pequeño, no sé si alcanzarían a verlo, ¿no? Es tan pequeño que está entre mis dedos. Es de una tecnología superior. Todavía tiene mucha más información que cualquier cosa conocida. Usted se preguntará cómo es que lo conseguí. Bueno, esto es algo tremendo, ¿no? Tiene tanta información y la información está tan bien organizada y tan programada, tiene un programa especial que puede hasta producir vida. Puede producir vida. Es tremendo esto, ¿sí? Lo que tengo entre mis dedos es una semilla, ¿sí? Usted sabe lo que son genéticamente hablando, ¿no? Lo que es la información, lo que es un programa que tiene la semilla para poder germinar, crecer y producir otras semillas que a su vez dan más semillas. Esto es tremendo, es maravilloso, ¿sí? Esta nanotecnología solo Dios la puede hacer, ¿no? Una semilla. Y imagínense que esto fuera un grano de trigo y que sea el único grano que existe en todo el mundo, en todo el universo. ¿Sí? Imagínense cuántos millones de dólares puede valer. Porque es el único. Según la ley de la oferta y de la demanda, esto valdría millones y millones de dólares si fuera el único. Porque de esto dependería que haya pan en el mundo. De un grano, ¿sí? Que haya pan en el mundo. Ahora, hoy día no tiene ningún valor, pero si fuera el único, sería muy buscado, sería muy valorado. Ahora, ¿sirve de algo que le demos el valor que realmente tendría si fuera el único? ¿Sirve de algo esto solo, así como está? Que usted lo ponga en un cuadrito con marcos de oro y diga, este es el único grano que hay en todo el universo. Y lo ponga en un museo. ¿Sirve de algo? ¿Le va a dar pan? No, tiene que pasarle algo a este grano. Tiene que pasarle algo. Miren, la Biblia dice, bueno, nos compara, sí, nuestra fe la compara a una semilla, pero también podemos compararnos con un grano, ¿sí? Con un grano de trigo, puede ser. ¿Por qué? Porque llevamos una orden de reproducirnos en nosotros mismos, una palabra de Dios, que es el discipulado. Nosotros tenemos esa función como grano de Dios en el mundo de discipular a otros, de ganar a otros para Cristo y con nuestro propio ejemplo poder llevar esa palabra de Dios, ¿no? Que la gente mira mucho más lo que nosotros hacemos, cómo somos, que lo que nosotros decimos, ¿sí? Que decir se puede decir muchas cosas. Entonces tenemos esa capacidad de discipular a otros, de reproducirnos en otro. Contenemos esa orden de Dios, ¿sí? Que es su palabra creadora, esa palabra de Dios que creó el universo, el Logos. Dice, en el principio era el verbo, el Logos de Dios, la palabra hablada de Dios,
Dice, y el Verbo era con Dios desde el principio y creó todas las cosas, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, esa palabra de Dios, hecha carne, dice que ahora nosotros lo tenemos a Cristo, ¿no? Decimos siempre, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Bueno, tenemos ese logos también en nuestro corazón, una palabra también de parte de Dios que debemos darla. ¿Recuerdan la historia de Jonás, no? Que él tenía una orden de Dios, una palabra de Dios para ser entregada a un lugar específico. Él se va a otro lado para desobedecer, porque bueno, su ideología no coincidía con la de Dios. Entonces se va a otro lado totalmente contrario y ahí pasó de todo. Se movió el cielo, la tierra, el mar, la naturaleza, un pez y se lo traga, ya saben la historia. Hasta la puede ver en dibujos animados. Y después, bueno, lo devuelve, ¿no? Porque tenía una orden de Dios, no podía hacer otra cosa, sino que entregar y producir el fruto que Dios estaba esperando. Esa palabra tenía que ser sembrada en un lugar. Nosotros llevamos una palabra de Dios y no la podemos negar, no se la podemos negar a otro. Se va a mover el cielo, la tierra, van a pasar muchas cosas, incluso en su vida. Si usted todavía no está en esa sintonía con Dios, no está de acuerdo con Dios, normalmente estamos en guerra con Dios, ¿sí? No estamos de acuerdo con Dios, porque no haríamos las cosas como Dios las hace. No mandaríamos a nuestro hijo a la cruz. Entonces, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué tuvo ese plan y no otro? No siempre estamos de acuerdo con Dios. Entonces, o a veces no lo entendemos, lo aceptamos por la fe porque hay que aceptarlo. Pero a veces no entendemos y a veces no estamos en sintonía con Dios. No estamos entendiendo su corazón. No estamos llegando al fondo de los sentimientos de Dios, ¿no? Sus pensamientos, su forma de actuar, por qué hace lo que hace y de la manera que lo hace, ¿no? Entonces, así como Jonás, ¿no? También tenemos una palabra de Dios. Por eso es que Dios todavía está tratando con nosotros, ¿no? Porque Jonás fue profeta en su propia tierra y no tuvo ningún problema en predicar a Israel. Pero cuando tuvo que ir a un lugar que él no lo consideraba, hubo problemas. También, al ser el grano de Dios en el mundo, tenemos la capacidad de satisfacer necesidades, ¿sí? También. El vacío que tienen las personas sin Cristo, nosotros tenemos la respuesta, es Cristo llenando sus corazones. Así que es también nuestro trabajo, nuestro deber, llevar esta palabra, ¿sí? Que Dios nos ha puesto en nuestros corazones. ¿Tenemos a Cristo? Tenemos al Logos, tenemos la palabra de Dios hecha carne y ahora en nosotros. Así que vamos y la compartimos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahora? Muy bien. Entonces, ¿qué le tiene que pasar a este grano? Este grano tiene que caer en tierra, morir como grano y germinar a otra cosa, algo distinto, ¿no? Entonces esto tan valorado que pudo haber sido en un momento, usted lo tiene que entregar a la muerte y va a desaparecer este grano, va a aparecer otra cosa, va a resucitar otra cosa, pero usted este grano lo tiene que entregar y lo tiene que entregar al 100%. Porque si yo parto este grano por la mitad, no voy a tener 2 granos. Voy a tenerme 2 mitades que no me van a servir para nada. No funciona así la cosa, no funciona así. Funciona si lo entregamos al 100%. ¿Se da cuenta a lo que quiero llegar? Dios tenía un solo granito. Le decían el unigénito de Dios. No tenía otros hijos. Éramos criaturas antes de Cristo. Los seres humanos éramos criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. Entonces Dios tenía un solo granito que valoraba, que era lo único que tenía, lo más valioso que tenía,
su Hijo, unigénito, significa único Hijo. Cuando Él da su vida por nosotros, luego resucita, luego da dones a los hombres, la iglesia primitiva ya es lo que germina de este. Y de los apóstoles, de los discípulos de Cristo, que no eran solo los 12, 120 estaban reunidos. Y luego fueron 3000 en la iglesia. Cosecha. Un granito trae la cosecha de una gavilla con muchos granitos más. Esos granitos pueden producir más, pueden producir una cosecha, pueden llenar un campo y así exponencialmente. Hasta el día de hoy podemos ver qué pasó con el granito que Dios tenía único. Entonces, después que Él murió, resucitó y nos redimió, ganó nuestra salvación, pasó a ser llamado el primogénito, que significa el primero entre muchos. Entonces, nosotros somos la consecuencia de un granito que fue entregado a la muerte. No se puede partir a la mitad, hay que entregarlo al 100%. 100% es la ofrenda aceptable para tener fruto. Por eso a Jesús le encantó la ofrenda de la viuda, que dio 2 moneditas nada más. Y dice, esta viuda dio más que todos los demás, porque los demás dieron mucho, pero de lo que les sobraba, porque tenían mucho más. Pero ella dio todo lo que tenía. Y no es que Jesús está esperando que metas la mano en el bolsillo, vacías la cuenta del banco y lo entregues todo. No se trata de eso. Se trata de la disposición del corazón. ¿Qué estamos dispuestos a entregarle? Porque Dios no nos va a pedir a todos la misma cosa. Porque no nos llena el corazón a todos las mismas cosas, ¿no? Algunos una cosa, otros otra. Para unos la familia, por un familiar es, wow, lo más importante, no me quiten eso, no lo puedo entregar. Entonces es nuestra lucha, es lo que no podemos entregar. Para Jonás era sus pensamientos, sus argumentos, que ya se había armado por años, era eso, y él no lo podía entregar a la muerte. Porque no era cuestión de dinero con Jonás. El lugar a Tarsis era el lugar más lejano que había en ese entonces. Se dice que podía ser España. Entonces era un viaje que iba a durar un año, que paraba en distintos puertos y podía tardar un año. Imagínense cuánto puede valer un crucero de un año. ¿Usted podría pagar eso? No, es carísimo, es una fortuna. Sin embargo, Jonás lo pudo pagar. Entonces, no se trata de dinero acá para Jonás. Se trataba de su ideología, su pensamiento, sus argumentos, lo que él creía. Y no lo podía dejar, no podía pensar distinto. Entonces nos va a pedir el 100% de lo que para nosotros es lo más importante, porque es lo que domina, es lo que en la escala de valor está primero y que domina los demás puntos, ¿no? En la escala de valores, como has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? La primera cosa que está dominando todo lo demás. Pusieron otra cosa que no era Cristo, ¿no? Has dejado tu primer amor, arrepiéntete, ¿no? Y haz las primeras obras, no de salvación, sino de la demostración de que estoy verdaderamente arrepentido, fruto digno de arrepentimiento. Entonces, 100% es eso que tanto nos cuesta, es la ofrenda aceptable para tener fruto, porque la mitad de este grano no germinaría. 100% no es cantidad, es calidad del corazón. No se trata de las cantidades, porque no se trata de que sean muchos partidos al medio. De dos mitades no hacemos una. No se trata de eso, se trata de algo, pero que sea entero, aunque sea uno. Dios puede hacer grandes cosas. 100% es la milésima parte de lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Porque nosotros estamos pensando en todo esto, que es lo que es nuestro universo, nuestra cosmovisión. Es todo lo que nosotros entendemos de la vida.
todo lo que aprendimos. Pero si nosotros vamos a un Dios omnipresente, omnisapiente, que todo lo sabe, que todo lo ve, que creó el universo, lo nuestro, ¿qué es? Es algo tan chiquito que si nosotros pudiéramos entender que si podemos entregar esto a la muerte, vamos a tener una cosecha, si pudiéramos entender eso, entonces nosotros sabríamos que estamos haciendo una inversión. Una inversión. Dios quiere darnos a nosotros, pero Él quiere que le entreguemos todo, el 100%, una ofrenda del 100%. Y a nosotros nos cuesta alargar el 100% porque el pez, como decía mi tío, el pez no sabe lo que está fuera del agua, no sabe lo que es estar seco, ¿sí? No conoce otro medio que el que él vivió, no conoce otra manera. Entonces piensa que, oh, no, ¿cómo voy a entregar todo si todo es todo para mí? Y cuando Dios nos mira y nosotros nos comparamos frente a Dios, en realidad no es nada, Dios no quiere dar mucho más. Dios nos quiere dar sabiduría, pero entreguemos nuestra forma de pensar para que Dios nos amplíe el conocimiento, la capacidad de poder entender más a un Dios tan grande, infinitamente grande. ¿Se entiende? Muy bien. Dios nos quiere dar, esto es la milésima parte de lo que Dios nos quiere dar a nosotros en realidad. ¿Sí? Un grano de trigo, un ingeniero agrónomo dijo que podía llegar hasta dar 1.600 granos, un solo grano. Así que imagínense, todo lo que Dios quiere darnos con una sola ofrenda, así como hizo con su Hijo, con una sola ofrenda, hizo perfectos todos los sacrificios. Y no necesitamos más, porque fue una ofrenda del 100%, una ofrenda agradable. 100% de entrega es vida plena. Tanta búsqueda de la felicidad, tanta búsqueda del gozo, de pasarla bien, ¿sí? El sueño americano. Al final tenemos lo que queríamos. ¿Tuvimos lo que queríamos? Muchos llegaron mojados, ¿no? La expresión. Han hecho un gran esfuerzo, se han sacrificado. Y está bien si Dios lo trajo aquí, pero Dios lo trajo con otro propósito. Dios lo trajo con otro propósito. Valoren eso, porque usted tiene algo más. Vamos a leer en San Juan 6, 5 al 11. Hay una historia aquí de alguien que dio una ofrenda del 100%. Era poquito. Vamos a leer. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: y 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces, cuanto querían. Por lo menos se mencionan 2 veces que Jesús multiplicó los panes, y siempre sobraba incluso, sobraba. Era más, todavía alcanzaba para más allá de lo que se veía en ese momento. Hay más gente, hay más pueblo. Eso quiere decir, ¿sí? Hay más pueblo que alimentar.
Sobró, pero no sobró en realidad. Viene un niño, el dilema, ¿qué hacemos? Y ahí estaba Felipe contando la plata de la iglesia. Se fijó ahí en las cuentas del banco. 200 denarios no era poco, ¿eh? No sé, ¿cuántos serían? $15.000. Menos. Bueno, pero igual, eran 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, 5.000 familias. Por lo menos 20.000 serían, porque tenían muchos hijos. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y entonces le tira el fardo, decimos en Argentina, le tira el fardo. Los hace responsable a ellos de esto, de alimentar a la multitud. Y todo lo que se estaba viviendo en ese momento era metafórico, ¿sí? Era un símbolo, porque el pan era el símbolo de Cristo mismo. Después lo van a ver cuando lo buscaban a Jesús para que lo alimente, como esos políticos, ¿no? Que yo te voto si... No es así, dice el Señor, no es así. Ustedes no entendieron nada, porque yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Estamos simbolizando algo aquí. Y eso es lo que había que abrir los ojos, para ver cómo Dios ve. Entonces viene este niño. No, estamos con los 200 denarios. Entonces Felipe contó la ofrenda, ¿sí? Sacó cálculo, sacó cuenta, dice, no va a alcanzar para que cada uno de ellos tomase un poco, ¿sí? No, se van a quedar con hambre, no sirve. Esta ofrenda no sirve. Necesitamos otra ofrenda que Dios pueda aceptar y que Dios pueda multiplicar. Es la única solución. Y la ofrenda de un niño ingenuo. ¿A quién se le ocurre que 5 panes y 2 peces? Pero ¿saben qué pudo haber pensado este niño? Se lo voy a dar a Jesús, por lo menos que coma Jesús. Por lo menos que él no tenga hambre. Interesante. Más que es esto para tantos. Hay que ser ingenuo para ofrecer algo, ¿no? Tan poquito. Y eso es lo que Dios busca. A veces tantos cálculos hacemos, ¿no? Alcanza, no alcanza. Y está bien, porque el que no se sienta a calcular los gastos no puede edificar, ya lo dijo Jesús. No estamos hablando de otra cosa aquí. Estamos hablando de esa ofrenda que sirve para todas las ofrendas, que puede realmente salvar tu vida. Esa ofrenda del 100% era Jesús mismo. Él se estaba representando en ese pan y va a alcanzar para alimentar a la multitud del mundo entero y de las generaciones venideras. Tomó Jesús aquellos panes, los partió. Duele. Duele. En el desierto solo tenemos 5 panes y 2 peces para poder atravesar ese desierto. Y a veces le decimos al Señor, no me pidas los panes, es todo lo que tengo. No me pidas a este familiar, no me pidas que deje esto, no me pidas que deje el otro, no te lo puedo entregar, es todo lo que tengo, porque no vamos al Señor como un niño entregado, un niño para la malicia, ¿no? Para poder confiar en Dios plenamente, como Él es nuestro Padre, está, y a veces actuamos como si no estuviera Dios con nosotros. Nos preocupamos, yo incluido, nos preocupamos. Él está en nuestra barca, están durmiendo en el timón, el que controla todo, ¿no? El timón. Está en nuestra barca, pero nosotros, como si no estuviéramos, nos preocupamos, sufrimos, la pasamos mal. ¿Por qué no confiamos en el Señor como un niño? Le entregamos esos cálculos y sabemos que no alcanza, y sabemos si somos realistas, demasiado realistas, pero a veces hay que entregar eso.
Señor, mira, esto no alcanza para mí, mis esfuerzos para agradarte no sirven para nada. No alcanzan, son 5 panes y 2 peces entre una multitud. ¿Qué puedo hacer? Puedo negarme un poquito, puedo decirme que no una vez, 2 veces. Ay, pero ponerlo en las manos del Señor, ponerlo en las manos del Maestro. Él va a multiplicar esa poca fuerza y te va a hacer más que victorioso. No podés cumplir la ley de Dios. No, no la podés cumplir. Tus esfuerzos son 5 panes y 2 peces frente a una multitud de 5.000 familias. No lo podés hacer. Entregá esos 5 panes y 2 peces, Señor. Esta es mi pequeña intención. Poner en las manos del Maestro. Pero sepas que el Señor lo va a partir a ese pan para poder multiplicarlo. Y el Señor te va a usar grandemente en la cosecha. Y Dios te quiere usar a ti. Dios quiere usar a ti repartiendo ese pan, dando vida a la vida de Cristo para salvación. Pero ¿te importa? ¿Te importa la gente que se pierde sin Cristo? ¿Te importa que no tienen para comer? ¿Qué dijeron en otra oportunidad? No, no, Señor, mandalos a la casa. Sácatelos de encima. No, están todo el día conmigo, escuchando la palabra de Dios. Sácatelos de encima, que cada uno se vaya a su casa, ya, vámonos a descansar. Ya se hace tarde, Señor. ¿Te importan? Te tienen que importar. Porque si no, no vas a entregar todo. Muy bien. El valor variable del grano según las circunstancias, ¿sí? Según la oferta de la ley de la oferta y la demanda. Bueno, entonces el valor del granito está en su muerte. Si muere, vale. Si no muere, no vale. Bueno, atención. Ahora tengo 2 granitos. No, pero no se preocupe, no voy a empezar todo de vuelta. No. Vamos a otro punto. Tengo 2 granitos. ¿Cuál es la diferencia entre un granito entero, el 100%, y el otro también? ¿Cuál puede ser la diferencia entre uno y otro? A través del tiempo. Si uno cae en tierra y muere, crece una gavilla, crece fruto, y esos frutos pueden, al siguiente año, semillas, ¿no? Pueden germinar otros. Y así exponencialmente llenan campos, llena todo. En cambio, el que nunca cayó a tierra y nunca murió, queda solo. Queda solo. Y habla de su potencial, ¿no? Yo tengo un potencial, soy capaz de dar vida a otros. Lo que yo tengo es una palabra de Dios. Sí, Dios me dijo, Dios. Acá está, sí, es una capacidad enorme, tremenda. Y entonces se pone en el cuadrito de oro, ¿no? Ahí está, fulano de tal, ¿sí? Con toda su capacidad. Puede, tiene capacidad, muy bien. Pero no cayó en tierra y no murió. Y quedó ahí él solito, haciendo alarde de sus cosas, ¿no? Hace 30 años que estoy en el Evangelio. ¿Sí? Y gracias a Dios que nunca se enteraron en mi trabajo que soy evangélico. Me vengo salvando. ¿No? Y ahí está. La diferencia entre un granito y otro es que si uno muere y el otro no. Nada más. El único valor del granito está en su muerte, en la entrega. San Juan 12:24 dice, si el grano de trigo, Jesús hablaba acerca de sí mismo, pero también habla acerca de nosotros. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Hay una cosecha que se viene. Dios está buscando ofrendas. Está buscando ofrendas al 100%.
porque Él quiere traer una cosecha. Pero hace falta entrega, sembrarse, uno, para Dios, ¿sí? No es un compromiso con ningún ser humano. Usted no puede servir al ojo, no puede servir mientras lo ven, ¿se entiende? Es una relación suya con Dios. Y si nadie lo ve, mejor, porque se asegura de que tiene que ver con su relación con Dios. Entonces, preparándonos para la cosecha. El grano entregado a la muerte germinará, crecerá y fructificará. Hay un proceso que atravesar, sin embargo, podemos preparar los graneros, ¿sí? Mientras atravesamos este proceso. También porque tenemos fe de que va a haber una cosecha. Preparamos los graneros, ¿sí? Buscamos un salón más grande. Somos parte, ¿sí?, de lo que Dios quiere hacer. Hacemos algo, ¿sí? No nos quedamos quietos. Algo más tiene, el Señor tiene algo detrás, tiene algo más, porque lo quiere hacer. Pero mientras tanto, nos está preparando a nosotros. La semilla no es que apenas es semilla, ya se siembra. No. Pasa un tiempo. Se prepara la semilla también. Se prepara la tierra. Todo se prepara. Lleva un tiempo, lleva un proceso. Y luego se siembra. Hay un proceso que atravesar. Preparamos los graneros ahora, ya que en el tiempo de la cosecha ya va a ser tarde. Si no preparamos por fe los graneros ahora, en el tiempo de la cosecha, es tarde para poner los graneros. Y el grano se puede perder. Un grano de trigo, bueno, como había dicho, ¿no? Sembrado solo grano de trigo puede producir hasta 1.600 granos. Mucho fruto y crecimiento es lo que Dios espera y es lo que debe ser. Yo soy la vid, dice Jesús, y vosotros los pámpanos, ¿sí?, que dan muchas uvas, sarmiento, el producto. ¿Sí? Dice, separado de mí nada podéis hacer. Siempre en Cristo, todo en Cristo. Todo dependiendo de Él. Lo que recibimos de Él. Sin mí nada podéis hacer. Entonces no piense que esto es todo, no. Estamos conectados continuamente. Agua, sol, siempre necesitamos de Dios, si no, no funcionamos tampoco. ¿Sí? En las manos del Maestro. Entonces, Dios quiere y dice que ustedes son los racimos, y es lo que busca Dios. Dice, porque el que está separado de mí se seca, la rama se seca, la echan al fuego y arde. Pero si están unidos a mí, dependen de mí, ustedes van a producir mucho fruto, y es lo que el Padre busca, fruto. En nuestras acciones, en nuestro obrar, se va a notar que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Lo que le llamamos el testimonio, ¿no? Es decir, la reputación de cristianos. ¿Sí? Un ejemplo. Eso se tiene que ver, se va a notar. Porque estamos enchufados en Cristo. Recibimos todo de Él y dependemos de Él. Entonces Él va a producir el fruto a través nuestro y en nosotros. Una iglesia que avanza y se compromete. Dios quiere eso de cada uno de ustedes. Imagínense. ¿Saben qué? A veces pensamos esto, de este mensaje. Esto para mí no. Nos cuesta creer. Nos cuesta creer que esto puede pasar con nosotros, con uno de ustedes. Quizás no tuvieron un renombre, no tuvieron una trayectoria. Solo fueron 5 panes y 2 peces. Pero en la mano del Maestro va a ser una gran diferencia. Todos juntos hacemos la obra del Señor. Todos juntos vamos. ¿Sí? ¿Usted lo cree? ¿Que para usted también es esto? Muy bien. Que Dios bendiga esta palabra.
esperemos grandes cosas del Dios y entreguémonos a Él 100%. Dios le bendiga.